Y aquí está el ex ministro de Economía con nuevo look, con barba, efecto cuarentena, Alfonso. Es el look cuarentena, sí. Cuarentena. Sí. Bueno, ¿qué opinas de esta cuarentena económica? Bueno, me parece que, a ver, cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva, ¿no? Si vos mirás los casos de contagiados, estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140, pero no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva hemos destrozado la economía, ¿no? ¿Hacía falta destrozar la economía para frenar esa curva? Bueno, a ver, yo no tengo la información que seguramente tenía el presidente, ¿no? Pero evidentemente no ha sido Argentina el único país que tomó estas decisiones. Hay algunas excepciones, como por ejemplo Suecia. Hoy leía algo muy interesante que el científico que convenció a Boris Johnson en Inglaterra para finalmente entrar en cuarentena, que había pronosticado 500.000 muertes en el Reino Unido, pronosticó también para este entonces 40.000 muertes en Suecia si no hacían nada. Y Suecia es el ejemplo en Europa de los que no hicieron nada, no hicieron cuarentena y no tuvieron 40.000 muertes. Tuvieron 2.500, que es un montón, pero no tuvieron 40.000. ¿Qué quiero decir con todo esto, José? Quiero decir que es una crisis de la ignorancia sobre todo, ¿no? No sabemos bien cómo se contagia, no sabemos bien cómo circula, no sabemos por qué en algunos países se expande más que en otros, no está tan claro que sea el clima, no está tan claro algunas cosas que se dan por ciertas. Entonces creo que estamos a tientas y en ese a tientas yo lo que advierto es, bueno, escuchemos no solamente a los infectólogos, escuchemos a los otros referentes científicos, académicos y con conocimiento de las otras áreas de la sociedad que están sufriendo como consecuencia de esta crisis, ¿no? El golpe fuerte no es el virus, sino, por lo menos el golpe a la economía no es el virus, no es como una guerra que destruye valor, ¿no? Lo que está destrozando la economía son las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus ciudadanos, ¿no? Ahí es voluntaria y sincronizada por parte de los gobiernos. Es la principal diferencia respecto de otras situaciones económicas tan fuertes, ¿no? No tan sincronizada, o sea, todos van haciendo más o menos lo que pueden. Creo que el punto al que nadie quiere ir es Italia y España, ¿no? Aunque no sabemos muy bien qué significa no ser o no ir a Italia y España, porque nosotros tuvimos la suerte de ver eso antes de que llegara y por lo tanto pudimos protegernos más. Pero en línea con lo que vos decías en tu introducción, hay una cuenta muy sencilla para hacer, que es, nosotros tenemos, un año tiene 52 semanas. Y si imaginaras que la producción se va dando a lo largo de un año linealmente, entonces más o menos en una semana tenés el 2% de la producción anual. Y analizando los distintos sectores, por lo menos nosotros llegamos a la conclusión de que cada semana de cuarentena se pierde la mitad de lo que normalmente se hubiera producido. Vale decir, cada semana que estás encerrado sin poder producir, hay un punto del PIB anual que se pierde, ¿no? O sea que nosotros ya vamos casi 8 puntos. Y eso no se recupera. Alguna parte se puede recuperar, es mucho más difícil en servicios que en bienes, y esto lo ves, nosotros no tenemos tan buenos indicadores, pero afuera, que empezaron a aparecer los indicadores de marzo y de abril en Estados Unidos, en Japón, en Europa, vos ves que la industria de servicios está sufriendo mucho más. O sea, esta barba, este pelo que no me puedo cortar, bueno, cuando me lo vaya a cortar ya me habré salteado 2 cortes, ¿no? El auto que no lavás. Sí, la parte de servicios no vuelve. La parte de servicios no vuelve. Y la parte de bienes no sabemos tampoco qué va a pasar el día después y cómo va a quedar el sentimiento. Si una vez que abran las puertas el consumidor va a querer salir a consumir desesperadamente, o lo que es más probable, que haya cautela, y mucho más probable por el lado de la inversión que haya muchísima cautela. Entonces, yo te diría que es lo más razonable para pensar es que la producción que se perdió durante la cuarentena no la vas a recuperar seguro este año. Quizás el año que viene una parte, pero seguro este año no. Entonces, cuando el Ministerio de Economía dice 6,5%, yo creo que el número va a estar más cerca de 8 o de 9, ¿no? Y 8 o 9 nos pone en un nivel de caída de la actividad económica comparable, está justo entre la hiperinflación del 89
y la crisis de la salida de la convertibilidad del 2002, ¿no? Alfonso, me acuerdo de dos imágenes de la historia reciente. Una cuando recién asumía como ministro de Economía en su casa con el perro y tal, que planteaba los Olivia. planes. Olivia, la perrita Sí. Olivia. Y después una segunda etapa con mucho calor en ese Ministerio de Economía abarrotado de gente, cuando anunció algo que para los argentinos era una necesidad, que era esta salida del cepo al dólar. Hoy fue noticia una brecha del dólar del 80% con el contado con liqui, un cepo que es cada vez más grande. ¿Por qué nos cuesta tanto avanzar en la historia? Y volvemos siempre al capítulo del cual partimos. Porque no tenemos instituciones fuertes, porque no somos creíbles, porque las promesas que fue haciendo el gobierno argentino a lo largo del tiempo no las cumplió, porque el peso no es una referencia, mal que nos duela. Es una moneda que usamos para las transacciones, pero no para ahorrar. Y eso, bueno, es una mancha que cuesta remontar, ¿no? La credibilidad cuesta mucho recuperarla, se pierde rápido y cuesta mucho recuperarla, ¿no? Y entonces, bueno, vemos lo que estamos viendo hoy por parte del gobierno. Reforzar controles que nunca funcionaron, ¿no? Hace unos días anunciaron medidas para frenar la cotización de los dólares financieros, lo llamo yo, que son legales. Dejemos de lado el blue, porque el blue es para dinero que no está declarado. Y no queda muy claro qué es lo que quiere hacer el gobierno. Si quiere restringir la demanda, si quiere restringir la oferta, si quiere forzar a que vayan al cambio oficial. Lo que sí sabemos es que en la historia argentina, cada vez que la brecha fue más del 30-40%, esto tarde o temprano generó una devaluación, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno en esa y en muchas otras la está corriendo de atrás. Creo, por ejemplo, que sería mucho más conveniente desdoblar el mercado de cambios y tener un tipo de cambio financiero, porque eso por lo menos permitiría que el que quiere traer el dinero para invertir lo traiga al dólar financiero y no tenga que estar haciendo todos estos movimientos, ¿no? O sea, una previsibilidad. Previsibilidad, aparecería una oferta que hoy no aparece, ¿no? Sería más fácil proyectar, aún con las dificultades que tenemos hoy en medio del virus, ¿no? Pero evidentemente la filosofía del gobierno es otra y hasta ahora no está funcionando, ¿no? Estamos en plena etapa de reestructuración de deuda y Pablo Fernández Blanco, mi colega aquí, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo va, Pablo? Alfonso, puede ocurrir que el gobierno argentino entre en default en los próximos días. No digo que vaya a ocurrir, pero hay una chance de que esto ocurra. Si esto efectivamente es así, ¿hay algún tipo de responsabilidad en esto que le puede ocurrir a la Argentina, insisto, con lo que hizo el gobierno de Macri? A ver, yo creo que el propio gobierno actual reconoce que el monto de la deuda no es un problema. Una cosa es lo que dice para la tribuna, ¿no? Otra cosa es lo que dice cuando presenta los papeles y presenta una oferta. Si la deuda fuera tan alta como dice el gobierno en la tribuna, bueno, hubieran venido con una quita de capital, ¿no? Y lo que dicen muy claramente ellos es: necesitamos más plazo y necesitamos pagar una tasa de interés más baja, ¿no? Pongamos sobre la mesa lo que se está discutiendo, los 65.000 millones de dólares de deuda emitida en parte durante el gobierno de Macri y en parte durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Representa alrededor de 15 puntos del PBI, ¿no? Los países más ricos del mundo tienen deuda de 120% del PBI. O sea, ningún país se estrella por 15% del PBI de deuda, ¿no? El problema que tenemos acá es otro, como decíamos recién, falta de credibilidad, no hay acceso al mercado y como no hay acceso al mercado es mucho más una cuestión de liquidez que una cuestión de solvencia, ¿no? Hay una cuestión que dicen los acreedores que habitualmente se hace, y usted conoce mucho de negociaciones y de reestructuraciones en este sentido, que es hablar antes, sondear, proponer, y que en este caso se amanecieron con una propuesta casi de la academia. El otro día lo comentábamos con la ironía de Merlí o Billions, que decían que fue más cercana a una cuestión académica. ¿Es así? ¿Antes se sondea, antes de proponer o no? A ver, no conozco los detalles, por más que hoy se revelaron algunos, no conozco los detalles de esta negociación. Yo puedo contar los de otra y puedo contar la negociación que me tocó a mí en el 2016, cuando tuvimos que hacernos cargo del default del gobierno que Kirchner había dicho que había resuelto, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue no poner una oferta sobre la mesa final hasta que no estuviéramos convencidos de que habíamos efectivamente cerrado la negociación. Y cuando pusimos la oferta, simplemente después vinieron todos a firmar, ¿no?
Y quiero hacer una reflexión porque es relevante para la discusión actual, ¿no? Si nosotros miramos para atrás, hacemos un poquito de retrospectiva histórica, nosotros tuvimos que ir a negociar no con acreedores que tenían un título público todavía al día, sino con litigantes que tenían una sentencia firme en la Corte de Nueva York, ¿no? Sí, que ahí muchos confunden lo que es un fondo institucional con un fondo buitre. Lo que son Absolutamente. diferencia de raza. Uno va por la carroña, que es el que tuvieron ustedes, y otro es este, que es más institucional. Exacto. Obviamente que es mucho más difícil ponerse de acuerdo con la carroña, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue negociamos en sede judicial bajar la cuenta de intereses, a pesar de que había un fallo con sentencia firme, porque hasta la Corte Suprema de Estados Unidos había decidido tácitamente acompañar el fallo inicial. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue, nuestra oferta fue el monto original de capital más los intereses acumulados, pero a una tasa de interés equivalente a la de un bono de Estados Unidos. Durante un periodo de 14 años, ¿qué quiero decir con esto? El inversor, el buitre, que litigó durante 14 años en contra del gobierno de Argentina, durante esos años hubo un gobierno que se reía del juez, que criticaba al juez, o sea, Argentina era el paria en esa negociación. Cuando llegamos nosotros y resolvemos la cuestión, el resultado final es que por cada 100 de litigio se llevaron esos 100 más la tasa de interés de Estados Unidos. Planteo esto porque me parece que un default sería muy malo para Argentina, pero sería mucho peor para los acreedores, porque lo mejor a lo que pueden aspirar, si sirve nuestra jurisprudencia, donde defendimos los intereses de Argentina, es que el día de mañana le paguen 100 más la tasa de interés de Estados Unidos, que hoy es 0. Y Guzmán les está ofreciendo 100 más una tasa de interés que va creciendo y que en promedio en todos estos años está arriba del 3%, ¿no? Entonces es mucho más atractiva la oferta de Guzmán que la posibilidad de tener que litigar durante años, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos está en el mejor interés de las dos partes que haya un acuerdo. Por supuesto que desde el punto de vista político yo tengo que hacer esta reflexión, ¿no? Guzmán y el gobierno asumió, dejó pasar 4 meses antes de hacer una oferta. Tenía todos los instrumentos legales, porque la oposición lo apoyó al gobierno desde el primer momento, le dio la ley. Tiene todo el apoyo de gobernadores, de distintos actores económicos. Francamente, si no resuelven es porque no querían resolver, ¿no? Y obviamente que si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar, que además durante todo este tiempo se gastó 4.000 millones de dólares pagando de buena fe para después no cerrar. Alfonso, el país, como lo vimos en la última elección, sigue dividido en un 40 y un 47% entre votantes que fueron de Juntos por el Cambio y ahora del actual oficialismo. Ese 40% de votantes dice, ¿por qué le costó tanto a Cambiemos capear la economía? ¿Por qué fue que terminó volviendo la foto de Cristina en la Quinta de Olivos? Bueno, yo creo que todavía va a pasar un tiempo hasta que tengamos un buen análisis de eso, ¿no? Pero evidentemente lo que le pasó a Cambiemos fue que no pudo torcer una dirección, ¿no? Una dirección que era de caída libre. Lo que recibió Cambiemos era una situación muy comprometida en muchos aspectos, no solamente el de la deuda, la cuestión social, y funcionó durante los primeros 2 años. Cuando vos mirás las distintas variables, a ver, la más importante, la que en su momento planteó Macri como el termómetro con el cual quería ser juzgado, que era la pobreza empezó a bajar inmediatamente, casi te diría al segundo trimestre que asumimos nosotros, y bajó varios puntos hacia fin del 2017. Después yo creo que hubo básicamente desequilibrios macroeconómicos que el gobierno desatendió y bueno, al desatender esos desequilibrios fueron creciendo, se hicieron más grandes y después vino una sucesión de errores. A ver, yo esto los he criticado cuando tuve la oportunidad, a pesar de que obviamente soy parte de lo que hoy es la oposición, ¿no? Pero creo que el peor error fue acudir de manera desesperada al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Me parece que nadie discute eso hoy día de que fue un error. Ahora, la inercia con la que venía no era una inercia de montarse a algo que ya está funcionando, por ejemplo, como le pasó a Kirchner en el 2003, ¿no? Esto era un avión que venía en picada y que durante un tiempo se lo pudo acomodar
pero la inercia era demasiado grande como para que terminara de despegar, ¿no? Alfonso, Alfredo Sainz quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal? La semana que viene se va a conocer la inflación y sorprendentemente en medio de esta gran emisión todo anticipa que va a haber una desaceleración marcada. ¿Cómo se entiende eso y qué crees que hay posibilidad de una hiper? ¿En qué plazo podríamos tener más peligro? Lo primero que hay que decir es que estas cosas no son automáticas, ¿no? No es que se emite un peso hoy y mañana ya genera inflación, ¿no? La segunda cuestión es que, y esto vale para Argentina y vale para todo el mundo, estamos en un momento tan particular que es muy difícil estimar nada, ¿no? Y lo más difícil de estimar siempre es la demanda de dinero. Es muy probable que lo que esté prevaleciendo en estos momentos en ese tira y afloje de la fijación de precios sea la fuerte caída en la actividad económica, los inmensos niveles de capacidad ociosa. Vos mencionabas algunas cuestiones de la UIA. La UIA tiene otro dato que es espeluznante. Dice que las industrias de la UIA están hoy empleando solamente el 20% de su capacidad. O sea, el 80% de las máquinas sobran, ¿no? Y por supuesto que la demanda, cualquier sector que mires, no solamente los que no pueden producir ni vender, sino los otros sectores, por una cuestión de precaución, ha caído muy fuerte. Entonces, no es sorprendente que la primera reacción sea una desaceleración en la inflación. Lo que vos planteás me parece más una cuestión de mediano plazo. ¿Qué va a pasar una vez que volvamos a la normalidad con todos esos pesos que se han emitido inevitablemente? Que están en cuarentena hoy como el consumo. Que están en cuarentena como el consumo. Y ahí es donde creo que al gobierno le falta como la segunda pata, ¿no? Yo creo que ellos están como enamorados de vivir en el día a día, ¿no? Y en la emergencia, quizás por algunas razones que le conviene, pero en economía, si vos no planteás un horizonte temporal, la cosa no marcha, ¿no? Entonces hay muchos países que te dicen, yo atravieso la emergencia de esta manera, pero te voy planteando las balizas hacia adelante de cómo va a ser no solamente el levantamiento de la cuarentena, sino todo lo que vamos a tener que volver a reordenar como consecuencia de esta cosa tan brutal, tan primitiva que le aplicamos a la economía y que de a poco vamos a tener que ir recuperando. Sin esa sensación de horizonte temporal, es difícil pensar que podamos recuperar esos puntos de crecimiento, ¿no? Y pensemos que esta es una economía que ya venía el año pasado teníamos el mismo ingreso promedio que teníamos en el 2008. O sea, una decadencia pasaron 11 años y estábamos en el mismo lugar, ¿no? Y estábamos en el mismo lugar y nos viene este episodio en el que se le mete esta presión tan fuerte a la economía. Y no tenemos mucha resistencia, ¿no? Una sociedad con un nivel de pobreza de más del 35%, con las dificultades que sabemos que hay en los distintos conurbanos, con los niveles de informalidad. Para muchos argentinos es un lujo quedarse en su casa. No se le puede pedir que se quede en su casa al trabajador que vive en la diaria y que si no sale a laburar no tiene para comer, ¿no? Entonces, esto es lo que creo que está faltando en la visión del gobierno y me parece que falta, entre otras cosas, porque no se deja ayudar. No se deja ayudar ni siquiera por los miembros del gabinete, porque escucha solamente una visión, que es la de los infectólogos, pero tampoco se deja ayudar por otros argentinos bien intencionados, entre ellos la oposición, que hasta ahora no ha demostrado más que vocación de acompañar y de ayudar en un momento tan difícil, ¿no? Alfonso, gracias por venir acá. Y también una breve pregunta que te quería hacer. ¿Qué sentís cuando ves lo de los presos, lo que pasó con los presos? Bueno, la misma indignación que tiene la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Me parece que esto es algo que no se puede descuidar. Creo que el gobierno tardó mucho en reaccionar y me parece que hay que ser muy cuidadosos en un momento donde además se le está pidiendo demasiado esfuerzo a la gente que está al día. No digo ni siquiera que no roba, ¿no? Pero la gente que está al día con sus impuestos, que hace todo por derecha y hace todo como debe hacer, se les está exigiendo que dejen que caiga su nivel de vida, sus recursos. Entonces, ese ejemplo es muy malo, ¿no? Ese ejemplo realmente, ahora vos te pones a pensar en esta situación perdimos todos los argentinos y hay algunos que están mejor. Por ejemplo, algunos presos, los evasores que se evitaron pagar el gran aumento de impuestos de principio de año de este gobierno
y muchos políticos que no han tenido todavía el decoro de decir, bueno, acompaño al resto de la sociedad bajándome el salario, como sí lo hizo Schiaretti en Córdoba o Horacio Rodríguez Larreta en Cava, ¿no? Y eso en un momento de tanta tensión social, de tanta emergencia, de tanto esfuerzo que se le está pidiendo a la población, cualquiera de estos ejemplos te descoloca, ¿no? El de los precios es uno bastante extremo, pero que me parece que el gobierno tendría que aprovechar este episodio para entender que la paciencia no es infinita. Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias, Un placer José. verte. Igualmente. Y nos vamos con Pablo Fernández Blanco. En minuto está Beto Brandoni, un hombre que siempre vale la pena escuchar, hablar.